Es muy frustrante. El sueño, la esperanza de conseguir un mejor empleo, pero después que te quieran quitar todo, es muy duro. Todo comenzó con una promesa educativa. Quise meterme a Holberton porque me decían que los cursos eran muy bacanos. Ellos garantizaban que en 3 meses uno conseguiría un muy buen empleo. La posibilidad de estudiar sin pagar de inmediato era como un sueño hecho realidad para todos. Si nosotros no conseguíamos trabajo, no pagamos nada. Pero ¿qué ocurrió realmente? Como una promesa de educación, empleo y progreso, terminó para muchos estudiantes en lo que ellos llaman un error imperdonable. Buenas noches. En los últimos años, miles de colombianos han buscado en la industria de la tecnología una puerta para conseguir oportunidades de trabajo en grandes empresas internacionales. Muchas personas están apostando todo por una nueva formación profesional. Sin embargo, Séptimo Día conoció hace poco los testimonios de jóvenes que al buscar la manera de prepararse para este tipo de trabajos, quedaron devastados económica y familiar y laboralmente. Así es, Manuel. Muchas personas aseguran que confiaron en una promesa educativa que les ofrecía cambiar su futuro y que en menos de un año podrían ingresar a una de las industrias más prometedoras del mundo. Aseguran también que lo atractivo fue que solo pagarían el programa una vez lo terminaran y obtuvieran el empleo soñado. Pero esa ilusión terminó convirtiéndose en toda una pesadilla. Así comienza la investigación de Wendy Heredia, Pesadilla Académica. Mi mamá dejó de hablarme. Yo estuve en urgencias con mi bebé porque nuestra vida estaba en riesgo. ¿Qué pensaste en ese momento? Me desplomé. Yo tengo hijos también, yo tengo una bebé, un niño, y pues uno tiene planes también, entonces como que esta gente se empieza a volver una piedra en cada cosa que tú intentas hacer. Natalia Vera, de 33 años de edad, y Joana Casallas, de 37, nunca se habían visto. Viven en Bogotá, tienen historias diferentes, pero hoy comparten la misma sensación. Aseguran que confiaron en una promesa educativa que parecía imposible de rechazar y que, según ellas, terminó cambiándoles la vida por completo, pero no de la manera en que ellas esperaban. Por esa época me empezó a llegar pues mucha información de Holberton, artículos de revistas como de tecnología, y a mí me gustaba leer una revista llamada Enter. Mostraban que Holberton, la academia de programación de Silicon Valley, había llegado a Colombia, que lo que ellos querían era ayudar al talento nacional. Ellos ofrecen que en 2 años o 9 meses, dependiendo del programa que tomes, te vuelves desarrollador de software y empiezas a ganar más de 6 millones de pesos. Era una oferta difícil de ignorar, que llegó justo cuando miles de colombianos buscaban reinventarse en medio de la incertidumbre de la pandemia. Trabajé por muchos años, más de 15 años por mi cuenta, en proyectos de diseño industrial. Quería como un cambio en mi carrera. Cuando llegó la pandemia, como que todo fue quietud. A mí me afectó bastante en el tema profesional. En mi empresa, pues yo tuve que cerrar prácticamente lo que hacía. Asimismo, en Bogotá, Natalia Vera, quien era psicóloga, enfrentaba otra batalla. Yo me gradué justo para atender la pandemia. Mis pacientes sufrían muchísimo. Yo estaba como viendo qué otras opciones había para colaborarle al mundo sin tener que sacrificar mi salud mental. Pensé que la tecnología es capaz de ayudar masivamente a la gente. Según ellas, mientras el país intentaba salir adelante, Holberton llegaba desde Estados Unidos, gracias a una fundación llamada Coderize, con una propuesta que prometía transformar vidas. En entrevistas, por ejemplo, donde aparecía con Confama, como el Grupo Bolívar, me ofrecían becas para mujeres y me empecé a enamorar de todo lo que yo leía. Qué oportunidad, qué genial que esta academia tan reconocida en el mundo se haya fijado en Colombia.
Las alianzas, las entrevistas y el prestigio internacional parecían respaldar, según ellas, esta promesa. Un programa muy bien diseñado, que cuando lo termináramos, ellos garantizaban que en 3 meses uno conseguiría un muy buen empleo. Se hablaban de una tasa de empleabilidad del más del 90%. Ellos decían que eran 9 meses intensivos, que íbamos a tener mentores internacionales. Pero hubo una promesa en particular que terminó en convencerlas. Me dijeron que no tenía que pagar nada, que solo pagaba si ganaba más de 3 salarios mínimos y medio. Eso también me daba confianza, porque yo decía, bueno, si esa es la condición, o sea, ellos tienen confianza de que su programa es bueno, debe ser que es bueno para tener eso en un contrato. Y no fueron las únicas. En el año 2019, Jesús Pavón, de 43 años de edad, asesor tecnológico empírico y padre soltero de 2 hijas, conoció la convocatoria que, según él, también le cambiaría la vida. ¿Cómo conoce usted esta oferta académica de Holberton? Me encontraba trabajando, haciendo Rappi, pues es apostándole a ver cómo que era eso. Cuando llegaba un mensaje que ellos estaban promocionando que fuéramos a Holberton para capacitarnos, pero era como una beca, ¿sí? Era como vengan que pueden estudiar ahí. Y yo, bueno, pues vamos a ver. Después de toda una vida aprendiendo de manera empírica, sintió que por fin podía obtener el título que siempre había soñado, para aspirar a mejores oportunidades laborales. Yo lo que necesito ahorita es acreditación para entrar a empresas a trabajar y que yo con eso, pues obviamente tenga un salario muchísimo más competitivo. Cuando era chiquito y mi hermano estaba estudiando ingeniería y yo cogía sus libros y los leía. Cuando en algún momento de la vida me comencé a dar cuenta que estaba desarrollándole aplicaciones y yo ni siquiera había salido del colegio. Al mismo tiempo, Camilo Fetecua, analista de calidad, quien se encontraba desempleado en ese momento, conoció de la oferta. Decían que tenían convenios con diferentes empresas. Una era Enter.com, que es como una revista virtual. También mencionaban que en algún momento tuvieron convenio con Rappi, Mercado Libre, cosas así. Cuando veo esta oportunidad con Holberton, pues a mí se me abrieron los ojos. Fue la promesa de valor. Con historias distintas, pero impulsadas por el mismo sueño, los 4 decidieron dar el paso. Jesús incluso asegura que visitó personalmente las instalaciones donde funcionaba la academia. Había bastante gente, diferentes estratos también y también gente profesional. Pues porque era una apuesta de sacar adelante esa novedad que era aprender inteligencia artificial. Por su parte, Camilo, Natalia y Joana completaron el proceso de admisión de manera virtual. Yo solo diligencié un formulario, ya ellos empezaron a enviarme pues, la información. Le dije a mi mamá, por favor, recíbeme en la casa, apóyame, porque necesito hacer este cambio. Y empecé a estudiar en Holberton. Me llegó un correo, felicitaciones, lo lograste, tienes el cupo, no sé qué. Sin embargo, aseguran que entrar no era suficiente. En el momento en que yo ingresé, yo estaba sin empleo. Ellos decían que era mejor porque la idea era que íbamos a estar casi 9 horas al día en el desarrollo, que íbamos a tener como un apoyo de los instructores. Y yo gastaba más de 60 horas a la semana. Yo no tenía ningún descanso de absolutamente nada. Yo me despertaba a las 8 de la mañana y yo me acostaba como a las 2, 3 de la mañana. 60 horas semanales de dedicación y soporte internacional. Mientras Jesús estudiaba, sus hijas veían el esfuerzo de él todos los días. Denis Rokuts, hija mayor. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá comenzó a estudiar en Holberton? Como 13 o 14 años. Nos mostraba lo que estaba aprendiendo. ¿Cuánto tiempo permanecía tu papá sentado enfrente de una pantalla del computador? Yo creo que era raro verlo dormir. Verlo en el computador era lo normal, todo el día. Cuando ya llevaban varias semanas estudiando, todos concuerdan en que les pidieron diligenciar 2 documentos. Un acuerdo de ingresos compartidos y un pagar en blanco. Eso lo que significara que un porcentaje de tu sueldo se iba para ellos, hasta cubrir lo que estaba en un pagaré que uno firma en blanco. Uno tiene que aportar también un codeudor. Entonces el codeudor y yo firmamos eso. Yo voy donde mi mamá y le digo, mira, yo creo que soy capaz y ella cree en mí y lo firmamos juntas. Firmamos el acuerdo de ingresos
compartidos online y el pagaré sí lo hacen firmar en físico y enviarlo por correo electrónico. ¿Qué le dicen a usted cuando va a firmar el contrato y el pagaré en blanco? Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo. Yo lo tomé como una garantía en cuanto a los pagos del programa. En cuanto tú finalices y tengas pues los ingresos que ellos mencionaban, de acuerdo a lo que van ganando. Según los contratos analizados por Séptimo Día, una vez el estudiante terminaba el programa y obtenía un empleo con ingresos superiores a los 2.5 o 3.5 salarios mínimos legales vigentes, debería entregar el 17% de la totalidad de sus ingresos a Holberton School en un periodo no mayor a 42 meses. Sin embargo, si ese empleo no se obtenía ni tampoco se alcanzaban los ingresos, no habría lugar a cobro. Y mientras su aventura continuaba, a más de 400 kilómetros en Medellín, las personas también estaban convencidas de haber encontrado la oportunidad de sus vidas. La promesa era la misma, pero detrás de ellos habían historias diferentes. Silvana Jaramillo. El niño tenía 2 años, pues quería como un trabajo remoto que me permitiera pues estar más tiempo con él. Silvana, quien ya era ingeniera de sistemas, soñaba con recuperar el tiempo que el trabajo le había hecho perder con su familia. Y Holberton parecía que le ofrecía la solución. ¿Usted cómo conoce puntualmente de este programa? A mí me llegó un correo por parte de Confama que decía que habían inscripciones abiertas para estudiar. Para las mujeres había una ayuda económica mientras estudiamos el programa, como para incentivar pues a que las mujeres estuvieran más en el mundo tech. También que finalizando el programa íbamos a trabajar para las mejores startups del país y pues fuera del país, porque tenía muchas alianzas con empresas como Mercado Libre, como Rappi, entre otras. Una oferta segura y confiable. Según ella, Confama es una caja de compensación familiar de Antioquia reconocida. Si estaba promocionando dicha oferta, no tenía nada que perder. Así que rápidamente le contó a Giovanni Pérez, su ex esposo y también ingeniero, sobre la oportunidad. La oferta es muy atractiva porque son 9 meses dedicados a una sola cosa y aparte de eso, con la promesa de que tiene muchos convenios con empresas grandes y que obviamente no hay que pagar para estudiar, sino después de que se consiga un empleo. ¿Qué se imaginaba uno? Que uno iba a salir con un salario mínimo de unos $3.000 aproximadamente. Pero ellos no fueron los únicos en Medellín quienes se enteraron rápidamente y se vincularon al programa. Juan Sebastián Cardona, un desarrollador de 38 años de edad, creyó que había encontrado el camino perfecto para llevar su emprendimiento tecnológico al siguiente nivel. Que los cursos eran muy bacanos, que eran lo último que tenían. No súper bueno pagar el 17% cuando uno se consiguiera un trabajo superior a 3.5 salarios mínimos mensuales. Eso era lo que yo quería. Que mi fin siempre ha sido tener mi emprendimiento tecnológico, convertirlo en una compañía. Y Harold Pérez, un joven paisa quien, al no tener los ingresos suficientes para estudiar en una universidad, también decidieron apostarle a Holberton. Me doy cuenta de este programa, inclusive conocí compañeros que salieron de la universidad para entrar a este programa porque tenían muy buena publicidad. Había algo que se repetía una y otra vez. Ellos decían que uno salía como un ingeniero de desarrollo full stack, inclusive prometían empleos como que la academia de ellos había logrado empleos en Google, la NASA. Así que con esfuerzo, como Natalia, Joana, Camilo y Fesus, Silvana, Giovanni, Juan Sebastián y Harold dejaron todo y comenzaron de ceros. Primer mes pues era muy chévere, había toda una logística, profesores. El grupo de estudio era bueno y teníamos un espacio para estudiar presencial. Había alguien que nos daba asesoría en caso que teníamos dudas. Durante las primeras semanas, todo parecía confirmar que habían tomado la decisión correcta. Sin embargo, ellos concuerdan que al transcurrir el primer mes del programa y haber firmado un contrato de ingresos compartidos, comenzó a cambiar todo. Ya después de que firmamos el contrato, ya empezaron como a cambiar las cosas. Después de que uno firma el contrato en el primer mes, ya hasta las actitudes de las personas dentro de Holberton cambian. Y el sinsabor no solo aseguran haberlo vivido los estudiantes en Medellín, pues en Bogotá el panorama no era diferente. Es muy frustrante todo el tiempo que uno le dedicó a esto y
ellos hagan todo esto. No cumplieron con lo que me habían indicado. Lo que comenzó como el sueño de ingresar al mundo de la tecnología, muy pronto, aseguraron ellos, empezó a convertirse en algo completamente distinto. ¿En qué momento la oportunidad que les prometieron empezó a convertirse, según ellos, en una pesadilla? Ya regresamos. Al regresar conocerán por qué decenas de estudiantes aseguran que todo cambió después de firmar un contrato y un pagaré en blanco, y lo que ocurrió con las promesas de empleo, los altos salarios y el modelo educativo que les ofrecieron. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Pesadilla Académica. Ya regresamos. Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Cuando una persona decide cambiar de profesión o apostar por una nueva carrera, lo hace con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Por eso muchos están dispuestos a dejar su empleo o endeudarse o hacer grandes sacrificios para alcanzar ese objetivo. Eso fue precisamente lo que hicieron los denunciantes que ustedes conocieron esta noche. Ellos aseguran haber dedicado más de 9 meses a un programa de desarrollo de software, confiando en que al final obtendrían el empleo y el salario que tanto anhelaban. Sin embargo, según ellos, la experiencia empezó a ser muy diferente de lo que les habían ofrecido. ¿Qué pasó? Así continúa la investigación de Wendy Heredia, Pesadilla Académica. Uno entra queriendo cambiar el mundo, pero termina embargado en el hospital, con problemas de salud mental, muy angustiado. Un dolor de cabeza muy grande y el tema de inclusive hasta dormir se complicaba porque pues de la nada yo nunca había tenido una deuda ni siquiera que se le pareciera. Según ellos, estudiar en Holberton School, una academia traída desde Estados Unidos, les cambió la vida para siempre. Pues durante meses estudiaron jornadas de hasta 70 horas semanales. Muchos renunciaron a sus empleos, otros agotaron sus ahorros. Todos estaban convencidos de que el esfuerzo valdría la pena, pero la promesa de convertirse en desarrolladores de software empezó a desmoronarse a medida que el programa avanzaba. Retos con links de internet. Y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió. Se supone pues que uno tenía asesorías y un montón de cosas, pero el estudio era 100% en cuenta de uno. Lo que les habían ofrecido como una formación de alto nivel, para ellos terminó siendo toda una mentira. Los retos no eran tan actuales, no tenían los convenios que mencionaban. Me están enseñando a programar y yo ya sé programar. Ahorita creo que, o si uno miraba los videos de YouTube, así aprendía más. Un lenguaje muy viejo. Lo que ellos decían era que estas eran las bases pues, de la programación. Pero realmente ese lenguaje no está en el mercado. La desilusión era generalizada. Sin embargo, aseguran que no tenían otra opción que la de continuar. ¿En algún momento de estos primeros 9 meses tú decides o piensas en dejar y abandonar esto o no? Sí lo pensé, lo que nos habían dicho es que si tú desertabas del curso, no aplicabas, digamos, al contrato. Por ejemplo, si llevaban los 2 meses, te iban a cobrar esos 2 meses de contado. Pero todavía pensaban que el verdadero premio llegaría cuando consiguieran trabajo y al finalizar el curso. Sin embargo, no fue así, y una vez terminaron el curso de 9 meses o incluso la especialización que también ofrecían en otros 9 meses, los problemas comenzaron a aparecer. Resulta que los 9 meses no eran suficientes para conseguir un empleo en tecnología. Decía, métesela toda que para conseguir empleo. Y fue bien complejo. Y no tuvimos como tal una ayuda pues, por parte de la escuela en cuanto a ofertas laborales. Incluso aseguran que en vez de ayudarles o darles reconocimiento, el hecho de ser estudiantes de Holberton les cerraba las puertas a la hora de buscar empleo. William Andrés Borja, ingeniero de software, y Juan Londoño, un ingeniero mecatrónico, 2 paisas quienes también creyeron en dicha oferta educativa.
Cuando digo estudié aquí, surgen más preguntas que confianza por parte de los empleadores. Todas las empresas están buscando habilidades o al menos conocimientos en herramientas actuales. Y Holberton enseñaba herramientas de hace 10 años, herramientas muy viejas. Entonces era como que nos preguntaban, ¿y usted qué herramientas maneja? ¿Usted sabe esas herramientas? Y le decíamos, no sabemos qué es eso. Y entonces decían, no, es que nosotros necesitamos esto. El diploma es como simbólico porque no tiene validez. Te dice, sí, Holberton le otorga a Giovanni este título, pero yo lo presento en una empresa, venga, ¿y quién es Holberton? Digamos que hay gente que sí lo conoce, ¿cierto? Pero digamos, no sé si eso es Superintendencia de Educación, lo que sea, eso no está registrado. Aunque a la mayoría se les dificultó encontrar empleo, Natalia inicialmente cumplió con su cometido. Yo hice 4 veces más esfuerzos de lo que ellos, digamos, planteaban. Yo logré conseguir un trabajo y yo empecé a dar mis cuotas. Y yo estaba pagando. Y estaba feliz y conocí al hombre de mi vida y todo iba maravilloso. Pero su contrato pasado un año terminó y cuando tuvo que volver a buscar trabajo, su estado de salud empezó a decaer. Yo estaba muy cansada, yo trabajé demasiado duro, 60 horas a la semana, luego los trabajos. Yo estaba buscando trabajo acostada en la cama porque no era capaz de pararme, porque no era capaz de sentarme. Tenía las reuniones ahí en la cama y entonces buscar trabajo en esas condiciones era pues una pesadilla. Mientras Natalia enfrentaba una grave enfermedad y no podía encontrar el empleo soñado, otros simplemente encontraron empleos para sobrevivir. Necesitaba dinero, era difícil y pues también teníamos un tema económico, yo necesitaba empezar a apoyar en mi casa, obviamente a mi esposo. Entonces busqué trabajo, no me salió en programación, ahorita estoy en un tema de servicio al cliente, en un BPO, porque no, pues mientras tanto. Entonces empecé a ganar 1.800.000 pesos y con mucha tristeza porque fue mucho tiempo que dediqué, la ilusión y todo eso que pues bueno. No logré incluso ese puesto que ellos esperaban por esa cantidad y me tocó pues empezar a conseguir otros empleos. Yo sí hablar inglés, venga, busquemos en un call center, el salario no era de más de 2.200.000 pesos. Y aunque según ellos se suponía que no deberían empezar a pagar el programa si no obtenían ingresos mayores a 2.5 o 3.5 salarios mínimos legales vigentes, empezaron a recibir según ellos cobros injustificados. En agosto me empiezan a llegar cuentas de cobro de 1.700.000, prácticamente mi salario. Ellos empiezan a mandar cobros por sumas que no tienen nada que ver. Tenía un contrato por prestación de servicios que no cumplía con los 2.5 salarios. Entonces se supone que hasta que no cumpla con esos salarios no tenía que pagar nada. Y aunque intentaron explicar que no ganaban lo pactado, según ellos, los cobros no cesaron. Desde ahí empieza este acoso a decirme en ellos, es que nos tienes que pagar ya sobre esta renta presuntiva, pero pues yo les mostraba el contrato que firmé por no más de 2 millones de pesos. Incluso, ni siquiera Natalia en su estado de salud pudo detener los cobros, asegura. Y yo les presentaba las constancias de las citas a las que asistía, les presentaba la constancia de que yo tenía esa enfermedad. A Holberton pues no le interesa si uno está enfermo o no, no le importa por qué no tiene uno trabajo. Ellos asumen que sí o sí uno se está ganando la millonada. ¿Qué pasa cuando usted les da a conocer que su estado de salud no es el más óptimo, que usted no tiene trabajo porque no puede trabajar? ¿Qué dicen ellos? A pesar de que ellos conozcan la situación, no le envían a uno mensualmente por sistemas automáticos las cuentas de cobro de que uno tiene que estar pagando 1.700.000, 1.800.000. Pero lo peor estaba por llegar. Yo recibí la información de la demanda el 24 de diciembre, embarazada de 8 meses de mi bebé, enferma, llevaba ya 3 años sin poder trabajar porque tenía esta enfermedad de la insuficiencia suprarrenal. Eso me mandó al hospital, saber que mi mamá va a perder el apartamento que ha buscado pagar toda su vida, que la van a embargar y que en el contrato finalmente diga que la única opción para no pagarlo es que uno se muera. Yo fui estudiante y codeudor de una de las estudiantes y viceversa.
Entonces me llegaron 2 reportes de data crédito por 75 millones de pesos. La deudora solidaria era Daniela, mi novia, es la deudora en este momento y ella también fue demandada por los mismos 75 millones de pesos. Ese acoso hace como que yo diga, bueno, es mejor no trabajar para que no me cobren. Sin embargo, el panorama para quienes no habían obtenido trabajo y seguían desempleados no era diferente. Ellos por WhatsApp me llamaban a intimidarme, me decían, es que usted tiene que pagar, y yo les decía, no, venga, consígueme un trabajo y yo les pago, ya no se puede. Y yo, pues, yo no tengo plata. En enero me llegaron algunos cobros, traté pues de negociar, ¿no? Para no hacer el pago completo de lo que ellos pedían, sino de pagarlo a cuotas. No tuve respuesta a esos cobros, después no me volvieron a llegar correos, ni cobros ni nada, hasta mayo que ya me enteré que tenía una demanda por el pagaré, por el monto total del curso. Ellos me demandaron también a mi codeudor. Los testimonios se repetían no solo en Bogotá y Medellín, también en Cali. Es muy frustrante. O sea, siempre el sueño, la esperanza de conseguir un mejor empleo, de salir adelante. Pero después que te quieran quitar todo, es muy duro. Jorge Calambas, un joven quien trabajaba en construcción con su padre, asegura también estar viviendo un infierno tras haber creído en la promesa de Holberton School. Yo no tenía trabajo como formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció. Sin embargo, como los casos que ya conocieron, pese a que se esforzó y asegura haber cumplido con todas las cláusulas del contrato, su desenlace fue devastador. Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos. Es lo poco que ella le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás, para sacar adelante esa finca, se la quieren arrebatar de la nada. Y como él, también en Cali, John Pulido, de 36 años, un freelance en programación y desarrollo web, junto a Julián Cano, desarrollador de software, han sufrido las consecuencias de haber creído en este programa de Holberton School. Que el precio por aprender a buscar en Google pues no vale 140 millones. No tengo cómo pagar porque ni siquiera he podido conseguir un trabajo que supere los 3 millones de pesos para poder empezar a cumplir cuotas para ellos. Pero lo que parecía una tragedia individual podría ser mucho más grande. Pues cuando me llega la demanda, pues yo empiezo como a indagar y veo que no era el único, sino es a mucha gente que le han hecho este tipo de jugadas. Séptimo Día revisó expedientes de la rama judicial y encontró más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación. Actualmente permanecen activas cientos de demandas en las que aparece vinculada Codrise, operadora del programa en Colombia. Yo he presentado un aproximado de 30 demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, algunas grupales, otras individuales. Alexander Correa, abogado litigante y representante de decenas de estos estudiantes. Donde he representado aproximadamente a unos 200 estudiantes. También he ejercido la defensa de estos estudiantes en varios procesos ejecutivos en diferentes ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Procesos que aún se encuentran en curso, pero ¿quién responde ante este sinsabor colectivo? Fueron 2 años que le metí al curso, 2 años de mi vida en los cuales me cerré a relaciones afectivas, me cerré a relaciones laborales, me cerré incluso a relaciones de amistad, porque la exigencia era demasiado alta. 2 años encerrado en una casa a las afueras de Medellín y todo ese esfuerzo pues, fue representado en nada. Es realmente injusto lo que están haciendo, tener que sacar esa cantidad de dinero para pagarles a ellos. Y yo ni siquiera pues, tengo toda esa plata. Financieramente aparezco reportada, aparezco con deudas muy grandes, o sea, es como una pesadilla financiera. Es una estafa, fue una estafa.
Y en su momento con la educación que estaban brindando fue un engaño. Ahora se preguntan cómo una promesa de cambiar su futuro terminó convirtiéndose en una pesadilla. ¿Qué dicen los documentos? ¿Realmente Holberton incumplió lo que prometía? Pero, ¿qué hay detrás de estas empresas señaladas por los denunciantes? ¿Hay algo más detrás de este programa académico? Lo que descubrimos lo sorprenderá. Ya regresamos. ¿Holberton School engaña o no engaña a los estudiantes quienes deciden tomar este programa? Holberton School no engaña. Esta noche han escuchado los testimonios de ex estudiantes de diferentes ciudades del país que aseguran sentirse engañados en maneras muy similares. Todos dicen que la promesa de transformar sus vidas de una academia llamada Holberton terminó generándoles deudas millonarias y sueños destruidos. Pero, ¿cómo responde Holberton? Séptimo Día buscó a los representantes de esta empresa y de la Fundación CodeRise para conocer su versión frente a los señalamientos contra ellos. Por supuesto, también buscamos a la entidad encargada de vigilar este tipo de servicios. Así termina la investigación de Wendy Heredia. Pesadilla académica. Es una estafa. Es un robo. Ellos prometieron muchas cosas y al final nunca cumplieron con lo que ellos dijeron. Tras las denuncias que conocimos de exestudiantes que aseguran haber quedado desempleados, endeudados y en muchos casos embargados, Séptimo Día buscó a Hernando Barreto, a quien señalaron de traer este programa académico a Colombia. Sin embargo, no respondió a la solicitud de entrevista a nuestro equipo periodístico. También contactamos a Tatiana Uribe, una de las representantes legales de Astorga Management, empresa liquidadora de la Fundación CodeRise que trajo el programa de Holberton a Colombia, a quien señalan los estudiantes de realizar los cobros. ¿Holberton School engaña o no engaña a los estudiantes quienes deciden tomar este programa? Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada, ¿sí? Y es muy exitosa en varios países. ¿Este curso o este programa sí cumplía con las expectativas? ¿Una persona sí salía realmente preparada para Claro, el por mundo supuesto. laboral? Claro, por supuesto. Como el programa- desarrollador de software. Claro, él daba todas las herramientas para que las personas pudieran adquirir el conocimiento, utilizar diferentes herramientas. En Séptimo Día consultamos a Daniel Santiago Morales López, director del programa de Ingeniería Informática de la Universidad de La Sabana y experto en el tema, para que analizara el programa y la plataforma de Holberton. ¿Esta es la plataforma o es el curso que según los estudiantes vieron durante 9 meses? Según su experiencia, ¿qué podemos deducir? Pues veo es una plataforma pues muy genérica en cuanto a lo que curso se refiere y es con contenidos muy sencillos, muy básicos. ¿Qué tan fácil es poder encontrar este tipo de cursos en el mercado? Bueno, la verdad es que estos cursos hay bastantes y adicionalmente son gratuitos. El curso que Holberton ofrece puntualmente, ¿qué precio, qué costo tiene? Lo que el acuerdo de ingreso compartido contemplaba era un retorno del 17% del ingreso que recibiera el participante hasta el máximo de 75 millones. Tiene un costo de 75 millones de pesos. ¿A usted le parece justo? Para aprender Pues es que solos, tiene- para ingresar a un link, para ellos estar sentados más de 8 o 9 horas al día, ¿a usted le parece que 75 millones es un cobro justo? Para la necesidad de esa época. De el esa valor época y del agregado. 2024. ¿También? También. Pero Sí. tenemos personas Entonces- de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y particularmente todas coinciden con que ese curso no les sirvió para nada y tampoco el certificado que ustedes les entregaron. Es más, jugaba en contra de ellos decir y manifestar que hacían parte de Holberton. Claro, porque es que ellos no quieren pagar. Holberton es una academia que no tiene ningún respaldo pues académico. El diploma es como simbólico porque no tiene validez. Cuando digo estudié aquí surgen más preguntas que confianza por parte de los empleadores. ¿Por qué tenemos denuncias de estudiantes, ex estudiantes de Holberton, quienes aseguran que este certificado o este diploma no les sirvió para absolutamente nada? No lo sé.
El certificado siempre sirve. También le pedimos al director del programa de Ingeniería Informática de la Universidad de La Sabana que analizara el certificado. ¿Este certificado sirve para algo? ¿Es un valor agregado a la hora que se van a presentar a un empleo o a una vacante? Pues finalmente este certificado lo único que dice es que tú sabes lo básico, es la pequeñísima parte de lo que haría un full stack. ¿A qué cargos podría aplicar una persona quien tomó este curso intensivo en Holberton? Bueno, podría aplicar a los cargos más básicos en lo que respecta al desarrollo de software y aún así es muy difícil que queden. Ustedes también dentro de las promesas, según manifiestan los denunciantes, les iban a ayudar a conseguir empleos en muy buenos lugares. Te cito textualmente, en Global, en Mercado Libre, en Rappi, en Microsoft. ¿Qué pasó? Porque ellos no encuentran empleos en ninguna de estas organizaciones. Digamos, todas las posibilidades de apertura laboral que tiene una persona dependen principalmente del compromiso de la persona y digamos, de todos unos factores, ¿sí?, asociados a quien se entrena en una disciplina. Es decir, que si ellos no consiguen empleo, ¿es culpa de ellos? No, pues no, cada quien es responsable de conseguir su empleo, ¿no? Pero ellos dicen que ustedes sí les prometían empleo, que ustedes garantizaban el 80%, incluso el 90% de empleo a quienes tomaran el curso de Holberton. No se garantizó consecución de empleo. Se garantizó poner todo a disposición para gestionar la consecución del empleo. Le prometían sueldos muy altos. 12 millones de pesos mensuales, trabajando como ingeniero de software y siendo desarrollador full stack. Que sí o sí vamos a tener empleabilidad al 100%. Inclusive prometían empleos en Google, la NASA y pues como empresas grandes. ¿Qué decirles a las personas quienes en este momento no se sienten satisfechas? Quienes aseguran que les están haciendo cobros aun cuando no ganan lo que se estableció, aun cuando no consiguieron el empleo que ustedes dijeron que les iban a ayudar a conseguir y aun cuando incluso las personas están enfermas y no tienen la manera de buscar el empleo que necesitan. Cuando hay condiciones particulares en los contratos, siempre, digamos, se pueden renegociar las condiciones. Nosotros como entidad liquidadora de la Fundación hemos llegado a muchos acuerdos. Y particularmente tenemos denuncias de varias personas quienes aseguran todo lo contrario, que aunque no cumplen con esos 3 millones de pesos que usted manifiesta, les están cobrando. Es que no se hacen cobros a esas personas, siempre y se hacen cobros, tenemos las denuncias y muchas personas aseguran lo mismo. Los salarios han estado por debajo de los 2.5 salarios mínimos. Me llamaban a intimidarme, me decían... no, es que usted tiene que pagar, y yo les decía, no, venga, consígueme un trabajo y yo les pago. Y también tenemos casos en donde los chicos ni siquiera pudieron conseguir empleo porque realmente manifiestan que este curso no les sirvió para nada, tampoco el diploma que ustedes entregan porque según ellos no sirve para absolutamente nada, no hay nada que los acredite, también les están cobrando. Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato, ¿no? Y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga. Pero ustedes no estarían faltando al acuerdo, Andrea, si las personas dicen que no encontraron trabajo, que no tienen la salud no les da para ir a buscar empleo, no ganan lo que acordaron, ¿ustedes no estarían incurriendo en una falta? No, nosotros no incurrimos en falta. Se genera un incumplimiento contractual que ¿Y el incumplimiento no lo estarían haciendo ustedes? No, es el no reporte del participante. Porque pero ellos dicen que sí reportan. Pero entonces, ¿qué participantes son? Les presentaba la constancia de que yo tenía esa enfermedad, pero pues a Holberton pues no le interesa. Ellos asumen que sí o sí uno se está ganando la millonada. Yo le dije, mira, conseguí este empleo, no es en programación, es en esto y este es mi salario. Obviamente no son 3.5 salarios mínimos, pero dime cuál es el siguiente paso, ¿qué hago? Me empiezan a llegar cuentas de cobro de 1.700.000, prácticamente mi salario. Yo les informé a ellos, vean, o sea, en este momentico no he encontrado trabajo. Cuando ellos me dicen tiene que pagar como 510.000 pesos, pero ¿de dónde voy a sacar toda esa plata? Mientras la empresa habla de incumplimientos de los estudiantes, los denunciantes aseguran haber terminado desempleados, endeudados y embargados. Yo estoy al día con ellos, no tienen razones para demandarme. Y a pesar de todo, estoy demandado y embargado.
Siempre hice todo lo que estaba dentro del contrato, nunca lo incumplí y ahora me demandan por 75 millones de pesos. Todo esto, según ellos, por firmar un pagaré en blanco. Para mí firmar un pagaré en blanco en Colombia es normal, pero uno nunca sospecharía que lo van a coger en un acto de mala fe y van a ir a un juzgado y sin presentar nada, absolutamente nada más, lo van a cobrar y que el juez le va a decir, listo, mandamiento de pago. Cuando ustedes van a demandar a la persona porque pasan solamente el pagaré en blanco y no pasan a su vez el certificado que firman inicialmente, el acuerdo de ingresos compartido. Porque no es necesario en los procesos ejecutivos. El pagaré debe ir acompañado con el contrato que suscriben estos ciudadanos. Haroldo Quiroz Monsalve, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta empresa puede hacer efectivos los pagarés sin el acompañamiento del contrato? No, creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño, y hay un engaño inclusive a la justicia, porque están señalándole a la justicia de que ellos sí simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo. Al tratarse de una oferta educativa, consultamos con el Ministerio de Educación. Mauricio Urquijo, director de calidad para la educación superior del Ministerio. ¿El Ministerio de Educación tiene conocimiento de alguna queja por parte de algún estudiante quien se sienta engañado por parte de la Academia Holberton? Como no se trata de una institución de educación superior, ni tampoco se trata de programas académicos que cuenten con registros calificados, el Ministerio de Educación entonces no ejerce ningún tipo de competencia. Cabe aclarar que la Academia Holberton no ofrece educación formal, así lo aseguran en Holberton School, y lo ratifica el exmagistrado Quiroz. Aquí no se trata de estudios universitarios, aquí se trata de una franquicia que ofrece un producto y que ese producto, según ellos, es un producto de calidad. ¿Quién debe vigilar este tipo de academias? La Superintendencia de Industria y Comercio. En Séptimo Día solicitamos en repetidas oportunidades una entrevista con Cielo Rusinque, la superintendente actual de Industria y Comercio, o un vocero de la entidad, para conocer detalles sobre las denuncias en contra de Holberton School y también el estado de las sentencias de personas que incluso no participaron en el programa, donde aseguran que hay una publicidad engañosa en este curso. Sin embargo, no obtuvimos respuesta hasta la emisión de este programa. Quienes sí respondieron fueron algunas empresas que señalaron los denunciantes utilizaban en Holberton para, según ellos, captar su atención, como Rappi, Mercado Libre y Google. Mientras que Rappi indicó que sí celebraron un acuerdo de patrocinio con Cotrice Internacional, la organización operadora de Holberton School en Colombia, donde solo se limitaron a comunicar los servicios de la academia y realizar un apoyo económico en uno de sus cohortes en 2019. Google y Mercado Libre señalaron que no han tenido ninguna relación institucional, ni académica, ni comercial con Holberton School. Otros de los nombres que aparecen de manera reiterada en los testimonios son la revista Enter.com y Confama. Varios estudiantes afirmaron que conocieron Holberton School a través de campañas y publicaciones difundidas por estas empresas. Y a mí me gustaba leer una revista llamada Enter. Mostraban que Holberton, que era una gran noticia, Holberton, la academia de programación de Silicon Valley, había llegado a Colombia. A mí me llegó un correo por parte de Confama que decía que habían inscripciones abiertas para estudiar en Holberton. Especialmente becas publicitadas en Confama. Por eso buscamos a sus directivos para conocer cuál fue el papel de estas alianzas. El representante de Enter.com, coincidencialmente, es Hernando Barreto, la misma persona que trajo a Colombia el programa y el mismo representante legal suplente de Astorga Management, la entidad liquidadora de la Fundación Cotrice del programa Holberton Colombia, que actualmente realiza los cobros a los participantes que según ellos incumplieron el contrato de ingresos compartidos, pero no aceptó una entrevista para nuestro programa. Con quien sí hablamos fue con Juan Manuel Restrepo, vocero de Confama. ¿Ustedes qué responsabilidad podrían tener frente a este hecho, precisamente los estudiantes quienes dicen que conocieron este programa a través de sus páginas? Digamos, el responsable de cierta forma de la operación y gestión, como he contado acá en este espacio, es Cotrice, directamente como operador y dueño de la franquicia. Nosotros participamos directamente, es en un patrimonio autónomo donde somos aliados. Nosotros revisamos las páginas de internet suyas de esta semana y todavía está la publicidad de Holberton. Desde el 2025 no hay cohortes nuevas, ¿cierto? Como lo mencioné el año pasado, antes no hay estudiantes nuevos,
no se ha promocionado directamente en las cosas. Esta información que estás viendo es información, digamos, más antigua, que era cuando el programa estaba, digamos, en su furor vigente. Es más, nosotros estamos ingresando en este momento y en este momento la página de Confama todavía está promocionando Holberton School. ¿Por qué? Hoy no hay cohortes abiertas en Antioquia, que es donde nosotros participamos. Esa información que nos están mostrando ahí directamente es la información de la participación que tuvo Confama en su momento. ¿Y no sería responsable bajar esa información de este sistema o de sus páginas? Sí, yo creo que es pertinente de pronto revisar eso. Confama asegura que el programa perdió vigencia y ya no mantienen una alianza vigente, pero no significa que el programa no esté activo por parte de Holberton directamente. En Séptimo Día pudimos constatar que la página oficial de Holberton School continúa activa e incluso en sus redes sociales anuncian una nueva etapa y mejoras en su modelo educativo. Quienes hoy denunciaron esperan respuestas por parte de la justicia en Colombia. Serán las autoridades competentes las que determinen si el modelo de Holberton School cumplió o no con las promesas que hizo a cientos de estudiantes y si hay alguna relación entre las entidades señaladas por los denunciantes de esta noche. Yo quería hacer una carrera, quería estudiar y pues me caí, fue en una estafa terrible. Nunca me imaginé que por querer estudiar, por salir adelante, iba a pasar como todo esto. Fueron 2 años de endeudarme, de trabajar y trasnocharme para seguir dándole lo mejor a mis hijas y saber que al final no cumplieron con su promesa de valor. El saber que te están quitando el fruto de lo poco que trabajas. Y mientras algo ocurre, quisieran recuperar ese tiempo perdido, volver atrás y no haber confiado en una promesa educativa. No puedo tener nada, no puedo tener nada a mi nombre y si esto sigue así, pues nunca va a poder tener nada. Todo está bloqueado, la casa está embargada. Yo no tengo, pues, ahorita en ese momento forma de contratar un abogado. Para muchos de ellos, después del sueño de convertirse en desarrolladores de software, hoy solo queda la esperanza de recuperar su tranquilidad y reconstruir nuevamente sus vidas. Ojalá otras personas no caigan en un sistema parecido a Holberton, una empresa de estafas. Con una publicidad maravillosa de lograr mejorar la calidad de vida y demás. Termina siendo una beca en data crédito y en los juzgados. Los expertos consultados por Séptimo Día recomiendan no dejarse llevar únicamente por la publicidad, leer detenidamente los contratos, buscar asesoría jurídica si es necesario y despejar todas las dudas antes de firmar cualquier documento. Mientras tanto, seguiremos atentos a la evolución de estos casos. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¿Lo han llamado o lo han abordado para ofrecerle exámenes médicos gratis? Me ofrecieron un examen con escáner cuántico gratis. Eso es una máquina que le dicen a usted la enfermedad que usted tenga. Luego, aseguran, son llevadas a supuestas IPS, donde les practican un examen con este aparato, donde afirman que les escanean todos los órganos de su cuerpo. Que el azúcar la tenía demasiado alta. Digo, no señor, usted está propenso a una diabetes. Grasa en la sangre, hígado graso, cortisol alto. Posteriormente, estas personas denuncian, les sacan créditos bajo engaños y sin su consentimiento. Yo no autoricé crédito ninguno. Ellos fue los que hicieron esa vuelta. Me pidieron el celular y la cédula. Ellos sacaron ese crédito. Y luego, bajo presión, los denunciantes señalan que les hacen firmar dudosos contratos y les ofrecen milagrosos tratamientos. Me tenía que purgar, me dieron 3 sueroterapias. Todos coinciden en que fueron engañados por estas empresas y pusieron en riesgo su salud. Es muy probable que sí le estén mintiendo, porque no existe en la actualidad un dispositivo que mediante el contacto con la piel diagnostique tantas enfermedades. No solamente la falsedad personal, porque otra persona es la que está haciendo el crédito, sino ya viene pues también el tema de la estafa. Séptimo Día estuvo en varios de estos lugares, en Bogotá y Bucaramanga, donde, con cámaras escondidas, grabamos lo que ofrecen algunas de estas supuestas IPS. Esto es un escáner electromagnético para saber qué alteraciones tiene la persona.
También acompañamos a las autoridades de salud en algunos de estos sitios. Dile que estamos en el marco de una inspección de la Superintendencia de Salud, que ¿quién me va a atender la inspección, por favor? ¿Cuál es el examen de colesterol que ustedes le hicieron a ellos para decir que tenía colesterol alto? Soy Juan Carlos Villán y desde la ciudad de Bucaramanga los invito para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.